Ahorrar tus primeros 50,000 euros es un logro importante, pero lo que hagas en los siguientes 12 meses determina mucho más tu futuro financiero que todo el esfuerzo que hiciste para llegar hasta aquí. El problema es que la mayoría de las personas cree que una vez alcanzada esa cifra, lo correcto es no arriesgar y mantener el dinero quieto. Desde el punto de vista psicológico parece lógico. 50,000 euros representan seguridad. Representan años de disciplina. Nadie quiere perderlos. Por eso muchos dejan ese capital en una cuenta corriente o en un depósito con rentabilidad mínima. Creen que están siendo prudentes. Financieramente, eso suele ser un error. Supongamos que esos 50,000 euros permanecen en una cuenta que rinde un 1% anual. Con una inflación media del 3%, el rendimiento real es aproximadamente menos 2%. En términos simples, cada año tu poder adquisitivo disminuye. En 10 años manteniendo ese diferencial, el valor real de esos 50,000 euros podría equivaler a poco más de 40,000 euros actuales. No habrás perdido dinero nominalmente, pero sí capacidad real de compra. El segundo problema es más sutil. Cuando alcanzas 50,000 euros, estás en un punto de inflexión. Antes de esa cifra, el crecimiento depende principalmente de tu capacidad de ahorro. Después de esa cifra, el crecimiento puede empezar a depender más del capital que del esfuerzo directo. Si no cambias la estrategia en ese momento, el crecimiento se estanca. La mayoría sigue aplicando la misma lógica que utilizó para llegar a 10,000 euros o 20,000 euros. Ahorrar, acumular, proteger. Pero a partir de 50,000 euros, la variable crítica ya no es solo cuánto ahorras cada mes, sino cómo trabaja ese capital. Si no ajustas tu enfoque, puedes pasar los siguientes 10 años duplicando tu esfuerzo laboral sin que tu patrimonio crezca de forma proporcional. El error no está en ahorrar. El error está en no cambiar de fase cuando el capital ya te permite hacerlo. Lo que necesitas ahora no es más disciplina. Es una estructura distinta. El problema no surge por falta de inteligencia financiera, sino por la estructura mental y económica con la que la mayoría ha operado hasta alcanzar esos 50,000 euros. Durante años, el foco estuvo en generar ingresos activos y controlar gastos. El sistema era simple: trabajar, ahorrar una parte, repetir. Esa lógica funciona en la fase inicial de acumulación, pero no está diseñada para escalar patrimonio. La raíz del error es doble: dependencia casi total del ingreso laboral y ausencia de una estructura de inversión definida. Cuando el 90 al 100% del crecimiento patrimonial proviene del salario, el capital acumulado se percibe como un colchón, no como una herramienta productiva. Eso condiciona el comportamiento. Ejemplo 1. Laura, 34 años, salario neto de 2,500 euros al mes. Tardó 6 años en ahorrar 50,000 euros. Los mantiene en una cuenta al 1,5% por seguridad. Sigue ahorrando 800 euros al mes. Después de 5 años más, habrá añadido aproximadamente 48,000 euros por esfuerzo propio y habrá generado menos de 4,000 euros en intereses brutos. El capital apenas contribuye al crecimiento. El avance depende casi exclusivamente de su trabajo. Ejemplo 2. Daniel, situación similar. Decide invertir esos 50,000 euros en una cartera diversificada con rendimiento medio anual del 6% antes de inflación. Sin añadir nada más, en 10 años el capital podría situarse en torno a 89,500 euros. Si además invierte 800 euros mensuales bajo la misma rentabilidad, el patrimonio total podría superar los 210,000 euros. Aquí el capital empieza a tener un rol activo. ¿Por qué la mayoría no hace este cambio? Porque las recomendaciones estándar son demasiado generales. Ahorra más. Evita deudas. Invierte cuando tengas experiencia. Son consejos útiles al inicio,
pero insuficientes cuando ya existe un capital significativo. No explican cuándo pasar de acumulación pasiva a asignación estratégica de activos. Además, el miedo a la volatilidad a corto plazo suele pesar más que la lógica matemática a largo plazo. Sin un sistema claro, porcentajes definidos, horizonte temporal, criterios de rebalanceo, cualquier caída de mercado se percibe como una amenaza, no como parte del proceso. El resultado es inacción. Y en finanzas, la inacción prolongada también tiene coste. A partir de los 50,000 euros, los errores más comunes no están relacionados con el nivel de ingresos, sino con decisiones estratégicas. Hay 3 fallos recurrentes. Primer error: mantener demasiado efectivo por miedo a la volatilidad. Si dejas 50,000 euros en liquidez al 1 al 2% durante 20 años, con una inflación media del 3%, el rendimiento real será cercano a cero o negativo. En términos prácticos, tu capital perderá capacidad adquisitiva. Incluso si nominalmente se convierte en 60,000 a 65,000 euros, en valor real puede equivaler a menos que los 50,000 euros iniciales actuales. Segundo error: invertir sin estructura. Algunas personas pasan del extremo conservador al extremo opuesto. Compran acciones individuales, criptomonedas o activos de moda sin una estrategia definida. Si el capital cae un 30% en el primer año, algo estadísticamente posible en mercados de renta variable, muchos venden por pánico. Una caída del 30% implica que 50,000 euros se convierten en 35,000 euros. Para volver al punto inicial, necesitas una subida del 43%, no del 30%. Sin sistema, la probabilidad de abandonar en el peor momento es alta. Tercer error: seguir dependiendo exclusivamente del salario como motor principal. Supongamos 2 personas con ingresos netos de 3,000 euros mensuales y capacidad de ahorro de 1,000 euros. Escenario A: mantienen los 50,000 euros en efectivo y ahorran 1,000 euros al mes durante 20 años. Resultado aproximado: 290,000 euros acumulados, casi todo proveniente del esfuerzo directo. Escenario B: invierten los 50,000 euros al 6% anual y aportan los mismos 1,000 euros mensuales al mismo rendimiento. En 20 años podrían superar los 500,000 euros. La diferencia no proviene del salario, proviene de la decisión de asignación de capital. En horizontes de 5 años, la diferencia puede parecer moderada. En 10 años empieza a ser significativa. En 20 años es estructural. El punto central es este: después de 50,000 euros, el crecimiento patrimonial deja de depender solo de cuánto trabajas y empieza a depender de cómo decides. El problema no es ganar poco, es no activar el capital que ya tienes. Una vez que alcanzas los 50,000 euros, el siguiente paso lógico no es asumir más riesgo, sino construir una estructura clara de asignación de capital. La solución práctica consiste en 3 elementos: reserva definida, cartera diversificada y aportaciones automáticas. Primer paso: separar liquidez estratégica de capital invertible. No todo debe invertirse. Mantén entre 6 y 12 meses de gastos en efectivo o instrumentos muy conservadores. Si tus gastos mensuales son 2,000 euros, una reserva razonable sería entre 12,000 y 24,000 euros. El resto deja de ser colchón y pasa a ser capital productivo. Segundo paso: invertir el capital productivo en una cartera diversificada de bajo coste. En términos simples, esto significa distribuir el dinero entre cientos o miles de empresas y, opcionalmente, bonos, utilizando fondos indexados o ETFs globales. Por ejemplo, una estructura básica podría ser 70% en un fondo indexado global de acciones, 30% en un fondo de bonos globales o europeos. Esta combinación históricamente ha generado rendimientos medios anuales aproximados del 5 al 7% a largo plazo, con menor volatilidad que invertir solo en acciones.
No elimina caídas temporales, pero reduce el impacto y mejora la estabilidad. Tercer paso, automatizar aportaciones mensuales y rebalancear una vez al año. Automatizar significa invertir cada mes una cantidad fija, sin intentar anticipar el mercado. El rebalanceo anual consiste en volver a los porcentajes originales si uno de los componentes ha crecido más que el otro. Esto obliga a vender parcialmente lo que más subió y comprar lo que quedó rezagado, manteniendo el riesgo bajo control. ¿Por qué esta solución es estable y no especulativa? Porque no depende de elegir acciones concretas ni de predecir movimientos a corto plazo. Se basa en crecimiento económico global y disciplina matemática. A largo plazo, el mercado global ha tendido a crecer pese a crisis, ciclos y recesiones. El objetivo no es maximizar rendimiento en un año, sino permitir que el capital trabaje de forma consistente durante décadas. Esa es la transición real después de los 50.000 euros, pasar de ahorrar a gestionar capital. A partir de los 50.000 euros, tu estrategia debe convertirse en un sistema claro, coherente y repetible. Primero se define una reserva de seguridad equivalente a entre 6 y 12 meses de gastos. El capital que excede esa cantidad deja de ser protección pasiva y pasa a ser capital productivo. Ese capital se invierte en una cartera diversificada y de bajo coste, con una distribución previamente establecida. Las aportaciones mensuales se automatizan y una vez al año se ajustan los porcentajes para mantener el nivel de riesgo constante. El horizonte mínimo debe ser de 10 años. En el primer año no habrá cambios espectaculares. El mercado puede subir o bajar y el resultado será variable. La diferencia real no está en el rendimiento puntual, sino en que el capital empieza a generar crecimiento adicional. Ya no todo depende del salario. En un plazo de 5 años, el efecto acumulativo comienza a ser visible. Supongamos que, tras separar la reserva de seguridad, inviertes 35.000 euros y aportas 1.000 euros mensuales con una rentabilidad media del 6%. En 5 años, el patrimonio total podría situarse en torno a 115.000 a 120.000 euros, dependiendo de las condiciones del mercado. Una parte relevante del crecimiento ya proviene de los rendimientos acumulados y no únicamente del ahorro directo. En 10 años, la diferencia se vuelve estructural. Con las mismas hipótesis, el capital podría acercarse o superar los 220.000 a 250.000 euros. En ese punto, una variación anual razonable del mercado puede representar una cantidad equivalente a varios meses de salario. Eso cambia la dinámica financiera. El capital empieza a tener peso propio dentro de tu balance personal. La acción inmediata es concreta. Calcula con precisión tus gastos mensuales promedio y determina el tamaño exacto de tu fondo de emergencia. Invierte el excedente en una cartera global diversificada con costes bajos y define una asignación clara entre renta variable y renta fija, acorde a tu tolerancia al riesgo. Programa aportaciones automáticas mensuales y establece una revisión anual para ajustar porcentajes. No es necesario anticipar el mercado ni asumir riesgos desproporcionados. Se trata de aplicar una estructura estable y mantenerla en el tiempo. El error más común después de alcanzar 50.000 euros es seguir actuando como si aún estuvieras en la fase inicial de acumulación. La corrección no depende de ganar más, sino de gestionar mejor. Esa decisión sostenida durante años es la que determina la trayectoria real del patrimonio.